Sí, doctora, se ve. Dale. Bueno, ¿saben algo de hantavirus? ¿Conocen? ¿Alguna vez escucharon hablar? ¿Ya leyeron alguna vez en alguna materia? ¿O saben que existen más o Y menos? sabemos que sí, doctora. ¿Saben que existen más? Bueno, ¿por qué el nombre? Porque en China fue en el primer lugar donde se descubrió y se le llamó hantavirus porque estaba cerca de un río que se llamaba Hantam. Entonces, desde ahí viene de lo que sería su nombre, ¿verdad? Otra vez China y los virus, ¿verdad? Relacionándose. Bueno, es una enfermedad producida por un virus. Ese virus tiene, vamos a decirle, diferentes secuenciaciones de acuerdo al lugar en el que nos encontramos. Si bien en Paraguay es, vamos a decirle, característico de lo que es la región occidental, exactamente el Chaco paraguayo, o sea, una zoonosis endémica. Zoonosis es cuando como, vamos a decirle, como un intermediario de la enfermedad aparece un animal, en este caso es un roedor, ¿sí? Entonces es una zoonosis endémica de la región del Chaco, la región occidental. Es una enfermedad que fue reconocida por primera vez en 1993, o sea, no es una enfermedad muy antigua, ¿verdad? Un poquitito nueva. Y como ya dijimos, el agente causal es un virus, así como dice su nombre, hantavirus, y el que predomina en Paraguay es el virus Laguna Negra. Si vemos en Argentina, si bien son de la misma familia los virus que producen esta enfermedad, tienen diferentes nombres. En Argentina es el virus Andes, ¿sí? Entonces, en Paraguay el causante es el virus Laguna Negra, es una zoonosis y este virus tiene su reservorio en roedores que son Calomis laucha o laucha de campo, que son como unas ratitas, vamos a decirle, pero son animales silvestres, ¿sí? Que acá tenemos la fotito hacia la izquierda de la pantalla. Entonces, es una zoonosis endémica de dónde? Del Chaco paraguayo. Entonces, sí o sí, yo voy a tener que interrogarle al paciente, de hecho que interrogamos luego eso, ¿de dónde proviene? ¿Sí? Entonces, si proviene del Chaco paraguayo y está con una enfermedad febril este paciente, tengo que tener entre mis diagnósticos el hantavirus. ¿Conocen alguna otra enfermedad que se transmite por roedores? El rotavirus, Leptospirosis, doctora. Leptospirosis, ¿verdad? Ese es también por roedores y es una enfermedad que vamos a tenerle como diagnóstico diferencial. Bueno, generalmente el periodo de incubación de la enfermedad puede ser, vamos a decirle, su rango es muy amplio. La enfermedad puede aparecer a los 4 días que el paciente se expuso al virus o inclusive hasta 6 semanas después. Entonces tiene un periodo de incubación bastante largo. Pero en general, la enfermedad suele aparecer en un periodo de 15 a 20 días aproximadamente. Entonces, si tenemos un paciente que no es, por ejemplo, del Chaco, pero suele viajar, o pacientes que van al rally, por ejemplo, y sabemos que tuvieron una estancia en el Chaco durante un cierto periodo, y vuelven y tienen una enfermedad febril y los demás síntomas que vamos a ver, tengo que pensar en hantavirus, ¿sí? Entonces, al conocer la enfermedad y saber que es endémico de una cierta región, es un diagnóstico que voy a tener en mente. Los roedores infectados con este virus son los que eliminan estas partículas virales a través de la orina por periodos prolongados, pero pueden eliminar también por otras secreciones, puede ser orina, puede ser heces, inclusive puede ser a través de la sangre u otras secreciones, o sea, eh, que sea animal muerto o por distintas secreciones del mismo roedor, eso puede transmitir esta infección viral. Y en cuanto a los humanos, cualquier persona es susceptible de padecer esta infección. No se describieron reinfecciones ni tampoco se sabe en realidad mucho
de la inmunidad que deja esta enfermedad. En realidad no se sabe si una vez nomás se puede tener, ¿verdad? Si al tener la enfermedad te deja una inmunidad y si deja una inmunidad de cuánto tiempo es. Entonces son todavía muchas interrogantes que no están del todo respondidas, ¿verdad? Pero todas las personas sin infección previa son susceptibles de tener la enfermedad o de contagiarse, ¿sí? Acá no hay, vamos a decirle, más en inmunodeprimidos o más, no hay como una prevalencia de ese tipo que solíamos ver en otros tipos de infecciones, ¿sí? Acá todos son susceptibles de padecer la enfermedad o de contagiarse de esta enfermedad viral. Bueno, de dos formas clínicas se le llama a la enfermedad producida por el hantavirus. Por el nombre que más se suele conocer es el síndrome pulmonar por hantavirus. Y anteriormente se le llamaba síndrome cardiopulmonar por hantavirus, porque se vio que afectaba tanto el aparato cardiovascular como el aparato pulmonar. Entonces, generalmente cuando vamos a describir o vamos a poner como diagnóstico, ponemos síndrome pulmonar por hantavirus, que es lo más común, o SPH, o el síndrome cardiopulmonar por hantavirus en el caso de que haya afección cardíaca. En el año, las estadísticas que encontré, vamos a decirle las más nuevas, eh, nos reportan que en el año 2018 se confirmaron 23 casos en el Chaco paraguayo y en lo que va del 2019, que es hasta donde ellos tenían la estadística, había un solo caso confirmado en el departamento de Boquerón. Hay también acá, como nos muestra el mapa, algunos casos en Concepción y también suele haber en Itapúa, ¿sí? Entonces, mayoritariamente es donde, en la región occidental, más en el Chaco, pero también podemos tener en la región oriental, se describen casos en Concepción e Itapúa, ¿sí? Entonces, eso serían la distribución más o menos por departamentos que suelen ser los más afectados. El patrón de distribución de los roedores, que son los reservorios del virus, depende mucho de las intervenciones humanas en el hábitat silvestre. O sea, si de repente hay mucha tala de árboles, ¿sí? O tala indiscriminada de árboles, o se producen incendios forestales, o hay alguna alteración en lo que es el ecosistema debido a la intervención humana, ya sea para construir o para utilizar recursos naturales, eso altera el hábitat del reservorio. Entonces los roedores huyen hacia lo que son las regiones más pobladas, en donde está la gente, y es ahí donde generalmente se producen estas infecciones. Entonces, generalmente los roedores tienen un hábitat silvestre, pero sí con las actividades humanas. Alteramos ese hábitat, los roedores buscan comida y buscan dónde sobrevivir, entonces se acercan más a donde las poblaciones están más densamente. Entonces ahí es que suelen aparecer estos casos de hantavirus, ¿sí? Entonces seguro que ahora están escuchando en las noticias y demás que hay muchos incendios forestales, que es luego la época. ¿Por qué? Porque no está lloviendo, es la época donde hay, vamos a decirle, menor cantidad de precipitaciones, hace calor y también influye lo que es la irresponsabilidad de las actividades humanas, ¿verdad? Que al producir fuego, eso se propaga y debido a que no llueve, eso es cada vez peor. Entonces, una de las, vamos a decirle, de lo que predispone para que estos roedores huyan de su hábitat silvestre son los incendios forestales y estamos en la época de eso. Por el tipo por el tipo de actividades que ponen en riesgo, vamos a decirle a las personas, ya sea personas que trabajan en el Chaco, ya sea como capataz o como limpiadores, o de repente realizan caza, o hacen campamentos y demás. Entonces los adultos, los varones adultos jóvenes, es que se registra el mayor número de casos.
¿sí? Pero, como ya dijimos, cualquier persona puede padecer esta enfermedad, o sea, cualquier persona es susceptible. Solamente que por el tipo de actividades que se desarrollan hacia esa región, es que los adultos, sobre todo los varones, son los que se les diagnostica esta enfermedad. Pero no quiere decir que los varones están más susceptibles, ¿sí? Simplemente por el tipo de actividades en los cuales se puede estar expuesto a las secreciones de estos animales silvestres que contienen la partícula viral. Y entramos ahora en lo que es la definición o definiciones de casos. Eh, Vamos a separar acá un poquitito si tenemos casos sospechosos en zonas endémicas, que ya dijimos que era más en la región occidental, y va a diferenciar un poquitito de lo que son las zonas no endémicas, en donde también voy a tener que sospechar en algún momento la presencia de hantavirus, o tenerle por lo menos como diagnóstico presuntivo. En las zonas endémicas o en zoonóticas, que quieren decir las zonas en donde generalmente se registran casos, a un paciente que previamente era sano y presenta fiebre de inicio súbito de 38 grados o más, y uno de los siguientes síntomas que en realidad no es muy específico, ¿verdad? Puede tener cefalea, mialgia, disnea, que es dificultad respiratoria, ¿verdad? Náuseas, vómitos o dolor abdominal. O sea, puede tener síntomas respiratorios, puede tener síntomas generales o síntomas abdominales, acompañado de fiebre. Entonces, si un paciente viene del Chaco y tiene fiebre de inicio súbito, con uno más de estos síntomas, uno de mis diagnósticos va a tener que ser hantavirus. ¿Qué otros diagnósticos pueden ser, por ejemplo, fiebre 38 grados, cefalea, mialgias y dolor abdominal, por ejemplo? O cefalea, mialgia y fiebre. ¿Qué otro diagnóstico puede ser? Una enfermedad febril. Que vivimos una epidemia bastante fuerte antes de lo que fue el COVID. Dengue, doctora. Dengue, muy bien. Dengue, ¿sí? Entonces se puede confundir con dengue eh, con esas características. Entonces, siempre voy a tener que tener entre mis diagnósticos presuntivos. Obviamente que le voy a pedir los estudios y después voy a confirmar o descartar los diagnósticos en los que estoy pensando, pero tengo que tener un abanico de diagnósticos para poder para poder pedir los auxiliares del diagnóstico y con eso ir descartando o confirmando mis sospechas. Muy bien. En las zonas no endémicas, eh, vamos a sospechar de un paciente que tiene fiebre de inicio agudo y tiene distrés respiratorio de etiología no determinada. ¿Qué saben del distrés o qué conocen del distrés? ¿O qué es el distrés respiratorio? ¿Hola? ¿Alguien sabe algo del distrés? Tiene, sí, tiene como signo, síntoma, dificultad respiratoria. Después, otra característica, Una hipoxemia aguda. hipoxemia, esa es una de las características. O sea, es una insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué se produce? ¿Cuál es la fisiopatología?
¿Se acuerdan? ¿Por qué? Alveolar e intersticial, ¿sí? Porque el patrón que vamos a ver es de ese tipo. Entonces, el distrés respiratorio es vamos a decirle, es una causa de insuficiencia respiratoria aguda, en donde hay una hipoxemia, como bien dijeron, y hay edema pulmonar. Edema pulmonar es cuando el líquido pasa a la cavidad, perdón, al espacio alveolar y también al intersticio, que es un espacio que vamos a estudiar también en las enfermedades intersticiales. Entonces, el pulmón, vamos a decirle como que se inundan los alveolos y se inunda también el intersticio. ¿Cuál es otra característica del distrés? ¿Responde o no a oxígeno? Porque finalmente este es un tipo vamos a decirle, la causa del distrés es un shunt intrapulmonar y ese tiene una característica que es que no responde a oxigenoterapia. Entonces, si un paciente está distresado, como se le suele decir, que era lo que veíamos mucho también en COVID, entraban los pacientes en distrés respiratorio, es una hipoxemia aguda, ¿verdad? Con insuficiencia respiratoria aguda, en donde el alveolo y el intersticio se llenan de fluido, ¿verdad? O sea, de exudado. Y no responde a la oxigenoterapia. Entonces, hay una manera de ventilar en el distrés que son con presiones altas. Entonces, el paciente le damos solamente oxígeno a alta FiO2 y el paciente no mejora su oxigenación. Entonces, al intubar le vamos a tener que usar la presión positiva al final de la expiración, que es la PIP, vamos a tener que usar PIP elevadas, que fue lo que pasó en COVID. Entonces, son algunas de las características como para diagnosticar lo que es el distrés respiratorio. Entonces, si un paciente que vive en Asunción y no viajó al Chaco, tiene fiebre y hace un distrés respiratorio en donde no encuentro la causa, porque tengo varias causas de distrés. Entonces, si ninguna de esas causas no es neumonía bacteriana, ni no es otra neumonía viral, voy a tener que pensar en hantavirus, ¿sí? Entonces, le voy a tener ahí de reserva a ese diagnóstico, en las zonas no endémicas. ¿Cómo confirmo el caso? Y voy a necesitar de estudios laboratoriales. En los casos sospechosos lo que voy a pedir son pruebas sobre todo inmunológicas. Voy a pedir IgG e IgM para hantavirus, ¿sí? Y eso se hace por ELISA, que es un método, ¿verdad? ¿Cuál se eleva en la fase aguda? ¿IgG o IgM? ¿Qué se eleva en la fase aguda de una infección? Si los que tuvimos COVID, por ejemplo, nos hacemos ahora anticuerpos, IgG o IgM, ¿cuál va a estar elevado ahora? Si ya tuvimos hace más de 3 meses. IgG, ¿sí? Entonces, IgM es en la fase aguda y IgG es ya en el periodo convaleciente. Entonces, para confirmar el hantavirus, IgM es positivo por ELISA o el niveles de títulos de IgG tiene que ser por lo menos 4 veces superior al normal. Y también podemos usar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Entonces, esas dos formas de confirmar el diagnóstico por laboratorio tenemos en relación a lo que es el hantavirus. ¿Cómo se transmite? Y esto también hay que saber por qué. Porque conociendo el modo de transmisión podemos evitar muchas veces el contagio, teniendo en cuenta ciertas medidas de prevención que vamos a ver al final de la presentación.
Generalmente, como dijimos, el virus es eliminado por los roedores en los fluidos en general. Puede ser en sangre, puede ser en orina, puede ser materia fecal. Y eso que queda, vamos a decirle, en el piso, o si los roedores están entre leña o entre escombros, ¿verdad? Entonces, si los desechos o la orina quedan en esos escombros y al barrer, por ejemplo, o al limpiar, eso produce polvo. Eso es lo que inhala el ser humano. Entonces acá tenemos el esquemita. Voy a poner mi puntero. Acá tenemos lo que sería el roedor, que es el reservorio del virus. Entonces, tanto con las secreciones, ya sea de saliva, orina o sangre, que queden en las superficies, eso se seca y al producirse el polvo, ya sea al barrer o al limpiar o al entrar en contacto con esas partículas, eso ingresa a la vía respiratoria y es ahí donde infecta al hombre, ¿sí? Entonces, pueden aparecer los síntomas. Dijimos que el periodo de incubación es bastante largo, de 4 días, inclusive hasta 6 semanas. Y las actividades más riesgosas o las actividades en las cuales se suele relacionar con este virus son las actividades sobre todo de tipo rural o de tipo aventura, cuando se hacen esos tours a nivel vamos a decirle, de las reservas o de los hábitats silvestres, o camping, caza, pesca, en donde sabemos que existen esos roedores que son portadores del virus o reservorios del virus. Entonces, estas actividades que generalmente están relacionadas es que los varones jóvenes son los que sobre todo son más propensos a adquirir la infección por el tipo de actividades, no por algo en sí de lo que es el gen, ¿sí? También se vio o se describió que el modo de transmisión puede ser por contacto directo. Por ejemplo, tenemos una herida o una solución de continuidad en la piel o a través de las mucosas al tocar los objetos contaminados con el virus o directamente al tocar ciertas secreciones de estos roedores. En Argentina fue donde se documentó la transmisión de persona a persona, pero eso no fue, vamos a decirle, no fue significativo como para que se tenga como modo de transmisión principal, pero sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, si una persona está infectada por hantavirus, es mejor protegerse de lo que son las secreciones y no tener contacto estrecho con las personas. Igual no está indicado el aislamiento, no es que sí o sí tenemos que aislarle a ese paciente, según lo que nos dicen las guías, pero está descrito la transcripción de persona a persona, entonces siempre que podamos evitar contacto estrecho o tener medidas de protección como guantes o tapabocas, tenemos que utilizar, ¿sí? Y como ya dijimos, en Argentina el virus se llama virus Andes, que en Paraguay es Laguna Negra, el virus, el nombre del virus. ¿Cómo sería el cuadro clínico? Y como ya vimos en lo que es la definición de casos, es algo bastante inespecífico, ¿verdad? No hay nada muy característico o patognomónico que nos haga pensar en hantavirus, más bien de dónde proviene el paciente y a qué actividades se dedica, ya sea de ocio o de la parte laboral. Como ya dijimos, una enfermedad febril puede ser aguda o inclusive subaguda porque su periodo de incubación es bastante largo y varía desde procesos en donde el paciente no se dio cuenta que se infectó hasta formas graves que tienen una letalidad de 50% si es que la infección evoluciona a la fase cardiopulmonar. Entonces vamos a tener dos periodos o dos fases. Está el periodo prodrómico, que dura aproximadamente menos de una semana, 4 a 6 días, en donde el cuadro clínico suele ser agudo. Hay aparición súbita de fiebre, cefalea, mialgia, astenia. En algunos casos puede tener síntomas gastrointestinales. Y acá, como bien nos dijo la compañera, podemos confundir con dengue o con un cuadro gripal cualquiera, ¿sí?
También acá podemos agregar COVID, porque muchos de los COVID tuvieron fiebre y cuadro gastrointestinal, por ejemplo. Entonces vamos a tener que sospechar también de COVID, ¿sí? La enfermedad después de este periodo prodrómico, que es bastante inespecífico,